Hola, ya sean buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Evelyn Hernández Mota, actualmente curso la carrera de licenciatura en Derecho y el día de hoy me gustaría hablarles en este video acerca de la Segunda Guerra Mundial. No se despeguen para que veamos qué fue lo que pasó. Bueno, todo esto realmente dio inicio el 1 de septiembre de 1939, cuando Adolf Hitler, el caballero que tenemos de este lado, dio comienzo con la invasión a Polonia, y esta fue una de las causas por la que dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a una de las causas porque existieron diversas, pero la invasión a Polonia fue la detonante, fue la última gota que derramó el vaso para que diera inicio a esta gran contienda, este gran conflicto bélico, que como conocemos, o por si no sabían, la Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos o de los sucesos con mayor índice de masacre, con mayor índice de mortalidad en la historia de la humanidad. Pero bueno, para entrar en contexto, regresemos un poco en el tiempo y retroalimentemos la historia. Si retrocedemos un poco en los años y nos detenemos específicamente a finales de la Primera Guerra Mundial, es aquí donde se da el nacimiento del Tratado de Versalles. Este tratado tuvo como propósito ponerle fin e imponer la paz a la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Pero ¿por qué se le atribuyen dos nombres? ¿Por qué la Gran Guerra y la Primera Guerra Mundial? Bueno, en ese entonces, en 1919, solo había suscitado esta guerra, o sea, solo había pasado en la historia la Primera Guerra Mundial. No había necesidad de colocarle ni primera ni segunda, porque ese era el fin del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles lo que quería era imponer esa paz, para que ya no se suscitara otro hecho como este. Pero ¿qué creen? No fue así. Y a pesar de que este tratado lo que quería era imponer la paz, fue uno de los documentos más detestados en toda la historia contemporánea, ya que por su parte la Gran Alemania fue la que salió más perjudicada. ¿Por qué? Bueno, esto fue por las condiciones que le impusieron los países vencedores a la Gran Alemania, como cuáles. Estos son el pago de 269 millones de marcos de oro, que es lo equivalente aproximadamente a 33.000 millones de euros. Y ustedes sabían que apenas en este siglo, específicamente el 3 de octubre del 2010, fue la canciller Angela Merkel la que dio el último abono para ya por fin finiquitar la gran deuda que tenía este país. Otra de las condiciones que le impusieron los países vencedores fue la prohibición de formar un nuevo ejército, y al mismo tiempo se le redujo su fuerza militar a solo 100.000 hombres. Aparte de esto, se le quitó todo el poder sobre sus armas. Otra de las condiciones marcadas a la Gran Alemania fue la furia de los políticos alemanes derechistas, quienes vieron el Tratado de Versalles como un punto de encuentro nacionalista. Bueno, en el siguiente mapa podemos observar los bandos en los que se dividieron los países en la Segunda Guerra Mundial. De un color verde oscuro podemos observar los que se llamaban aliados, y en un color verde más clarito están los aliados tras el ataque del Pearl Harbor. Bueno, ¿qué fue este ataque? Bueno, este ataque fue organizado por la Armada Imperial Japonesa hacia una base naval de Estados Unidos llamada Pearl Harbor. Bueno, tras este ataque, como ya lo había mencionado, se unieron muchos países a la causa. De color azul también podemos observar las potencias del eje. Y de un color gris están los países neutros, es decir, los países que no participaron, dijeron yo aquí estoy bien, muchas gracias. Bueno, los participantes de los aliados y los aliados tras el ataque de Pearl Harbor está el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia Libre, Polonia, Checoslovaquia, entre otros países. Y en las potencias del eje podemos encontrar a Alemania nazi, obviamente. Está el Reino de Italia, el Imperio del Japón, Reino de Hungría, Eslovaquia, entre otros países. Bueno, a continuación ponerle pausa si gustan para poder observar mejor los países que ya mencioné anteriormente. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang. Y en el año de 1923, Hitler se erigió para el Partido Obrero Alemán y posteriormente lo convirtió en el Partido Nacional Socialista. Y tras un fallido golpe de estado conocido como el Putsch de la cervecería, Hitler fue arrestado.
y durante la residencia en la prisión, él anotó lo que hoy se conoce como Mi lucha. Esta obra del líder nazi tenía escrito todos los delirios que él tenía en la cabeza, así como todas las acciones que él iba a ejecutar posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Pasando todo esto y transcurriendo 9 meses, Hitler fue dado en libertad condicional gracias a su buena conducta. Y es en 1933 cuando Hitler sube al poder, cuando el presidente Paul von Hindenburg lo nombra como canciller de Alemania. Tras la muerte de dicho presidente en 1934, Hitler asume el cargo como jefe de Estado y como comandante de las Fuerzas Armadas, dando así el nacimiento del Tercer Reich o el Tercer Gran Imperio Alemán. Y fue hasta 1935 cuando Hitler anuncia el quebrantamiento del Tratado de Versalles, con la creación de un fuerte Estado militar, con una sola idea en la cabeza: el dominio de Europa y del mundo. Shalom a todos. Mi nombre es Yakov Drachman. Nací en Polonia en el año 1935, en Lodz. El primero fue Auschwitz, Birkenau, y el segundo fue Stuttgart. Nos contaban, te dejaban 2 horas parado, casi desnudo, con unas zapatillas de madera, bajo cero. No sentía los pies, no sentía las manos, no sentía ni que estaba parado siquiera. Y gracias al testimonio del señor Jacob Drachman, a otros supervivientes y a historiadores que han estudiado esta parte de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de todas las atrocidades que le realizaron a las personas y de los delitos que se ejecutaron en ese entonces, como lo son la trata de esclavos, el genocidio, la depuración étnica, la lesión grave a la integridad física total o parcial, los delitos también contra la libertad. Bueno, esos son pocos derechos violados hacia esas personas. Y pues gracias a lo sucedido, bueno, si se puede decir gracias a lo sucedido, nació lo que hoy en día conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y gracias a su reconocimiento también han existido tratados e instituciones para la protección de ellos. Algunos de estos tratados son la Carta Social Europea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también lo que es la Convención sobre los Derechos de los Niños. Estas son pocas de las instituciones que han sido creadas para que pues esto no vuelva a suceder. Y ya no se vuelve a repetir lo que ya hemos estado analizando, lo que ya sabemos que las consecuencias que va a traer una guerra, pues en este caso como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y ya no se vuelva a cometer estas atrocidades inhumanas que se realizaron pues a los judíos, y no solo a los judíos, sino a otras personas que no cumplían con la expectativa de los alemanes para una raza pura. A continuación le voy a dejar un poco de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Por su atención, gracias.